Buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a otro capítulo de Product Management sin filtro. Soy Facundo y con Paula nos apasiona el tema de producto y juntos tenemos más de 12 años de experiencia en desarrollo de productos físicos y digitales. En nuestro podcast examinamos y exploramos el mundo de Product Management para todos los que les interesa el desarrollo de producto, quieren estar al día con los temas más actualizados de Product Management y quieren aprender de las experiencias de nuestros invitados especiales. Bueno, y en el episodio anterior estuvimos hablando un poco de qué es el Product Management, tratamos de explicar un poco el concepto y hoy vamos a seguir con más Product Management y vamos a hablar de uno de los modelos más básicos del proceso de desarrollo del producto. El desarrollo del producto, este proceso que vamos a hablar se divide en dos grandes partes. La primera parte es la parte de descubrimiento o discovery, y la segunda parte es la parte de delivery o desarrollo del producto. En el podcast de hoy nos vamos a enfocar en esta primera parte, que es la de discovery o descubrimiento. ¿Qué es esta etapa? Bueno, esta etapa trata de responder dos de las preguntas claves que tienen que responder los product management, que son: ¿cuál es el problema más importante que tenemos que resolver? ¿Y cuál es la mejor forma de resolver este problema? Y bueno, todo este modelo del Discovery tiene toda una historia, ¿no? Facu, vos nos podés contar un poco. Sí, ahora cuando vayamos más en detalle a las distintas fases del proceso de descubrimiento, los que estén familiarizados con el proceso de Design Thinking verán algunas similitudes. Y eso es porque, el proceso de descubrimiento está muy basado en este marco de Design Thinking. Y para que tengan una idea, el Design Thinking, o la primera vez que se habló de Design Thinking fue ya hacia los años 60, el doctor Herbert Simon, que ganó el premio Nobel en las ciencias económicas, también un premio Turing de informática en el 75, ya hablaba en ese momento de la aplicación del método científico para la toma de decisiones. Y veamos que como fue aplicado a la parte de informática, ganó un premio ahí también, ¿no? Entonces veremos que esto no es un modelo que nosotros nos inventamos, que de repente un día se nos ocurrió, sino que ya hay más de 60 años de historia en la aplicación de estos métodos para tomar decisiones, y ya verán algunos temas que vamos a tocar hoy que ya se hablaban ese año, como por ejemplo hacer prototipos, probar esos prototipos, entrevistar gente y todo lo que es conseguir datos antes de construir algo. Y ahora van a ver cuando vamos más a detalle al proceso de descubrimiento. Sí, perfecto. Creo que eso da un muy buen pie para empezar a hablar un poco del modelo, que ya que estuviste nombrando un poco Design Thinking. Quizás si alguno de ustedes escuchó hablar alguna vez del Design Thinking, ya se les está viniendo a la mente este modelo, que es el modelo que se conoce como doble diamante. ¿Por qué se conoce como doble diamante? Bueno, hay como que este framework de doble diamante está dividido en varias etapas y hay distintos modelos que le ponen distintos nombres a las etapas, pero eso, digamos, no es lo importante. Lo importante es que se llama doble diamante porque tiene una primera etapa que es como la zona del problema y una segunda etapa que es la zona de la solución. Y podemos pensar que cada una de esas etapas es uno de los diamantes y que a su vez, una de esas etapas tiene una fase de divergencia y una fase de convergencia. Entonces así es como que se formarían los dos diamantes. Y bueno, entonces nos quedarían como estas 4 subetapas, que la primera podemos decir que es la etapa, algunos le llaman también a esa primera etapa el descubrimiento o la investigación. Después viene la segunda parte, que es la convergente, que es la parte de definición. Después la primera etapa divergente de la zona de la solución es la parte de idear. Y la última zona convergente es la parte de validación o testeo de toda la parte de ideación. Y así es como se forma este modelo de doble diamante. Bueno, y entonces ahora vamos a meternos un poco más en el detalle de cada una de estas 4 etapas del doble diamante. Lo importante es que antes de empezar con la primera etapa de descubrimiento, investigación, como queramos llamarla, es muy importante tener en claro cuál es el objetivo que se quiere lograr con este proceso. En general, bueno, uno está haciendo esto dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento,
Entonces uno tiene un objetivo relacionado con eso. Y puede ser un objetivo relacionado con el negocio, métricas del negocio, pero siempre es mucho mejor cuando está directamente relacionado con algo del producto. Por ejemplo, usemos un ejemplo en el cual estamos trabajando en una app para aprender idiomas, por ejemplo, y nos piden que tenemos que buscar una forma de incrementar las ganancias. Y esto va a ser muy difícil empezar a dedicarnos a esto solo de la parte del producto, porque hay muchísimas otros factores que también afectan a las ganancias, ¿no? Está marketing, están los costos que tenemos, etcétera. Con lo cual, siempre es mejor tratar de hilar un poco más fino y ver okay, cuál es la métrica que se aplica directamente al producto. Por ejemplo, en este caso podría ser una forma de incrementar las ganancias de parte del producto, es incrementar el engagement, por ejemplo, la cantidad de veces que nuestros clientes interactúan o usan la app. Entonces eso es algo mucho más accionable, ¿no? Y en lo cual podemos trabajar mucho más fácil. Por eso quería aclarar que siempre es importante tener el objetivo y es importante también entender el objetivo que afecta solamente al producto. Sí, y como vamos a ver, estas 4 fases son claves, no solo para entender cómo desarrollar el producto, sino también creo que da una buena señal a cómo sería una carrera, la evolución de una carrera profesional de un Product Manager. Vamos a ver que cuando una persona arranca en Product Management, le darían una responsabilidad muy clave de una de estas 4 fases, y cuando se va convirtiendo más senior, se esperaría de esta persona que se concentre en resolver los problemas más importantes del negocio. No solamente, ¿por qué no cambiamos el color de una aplicación? ¿Por qué no agregamos una funcionalidad? Sino que se espera que una persona, mientras más años de Product Management tenga, sea capaz de identificar los problemas claves, los problemas de negocio, y tener la mayor cantidad de impacto. Por eso nos pareció muy importante arrancar con esto de entender cuáles son los problemas de producto, y después, solo después se puede iniciar la primera fase del proceso de descubrimiento y empezar a entender qué vamos digamos, cómo identificar cuáles son las prioridades de nuestra labor. Exacto. Y eso nos lleva justamente, Facu, lo que decís, a esta primera fase. De la primera mitad del primer diamante, digamos, que de nuevo, algunos la llaman descubrimiento, otros la llaman la parte de investigación, pero esta es la parte donde queremos entender cuáles son los problemas que hay que se relacionan con ese objetivo que teníamos, ¿no? Y qué es lo que se hace en esta etapa. Bueno, es una etapa divergente, ¿no? Con lo cual se realizan un montón de actividades que nos ayudan a identificar muchos problemas. Por ejemplo, tenemos que empezar a identificar cuáles serían nuestros posibles clientes o usuarios si es un producto que no existe, o, bueno, ya sabemos obviamente cuáles son si es un producto que existe, pero quizás podemos elegir un segmento en particular si estamos, dependiendo del objetivo, ¿no? Y, bueno, lo que queremos hacer es hablar, tener muchas entrevistas con estos clientes. Es como una etapa más cualitativa por ahora, en la cual queremos ir mucho al por qué y a entender cuáles son las frustraciones o las necesidades del cliente. Y algo muy útil en esta etapa que a mí me gusta hacer es mapear el Customer Journey, ¿no? ¿Qué es el Customer Journey? Justamente es como el viaje del usuario o del cliente cuando usa nuestro producto. Desde que descubre nuestro producto y empieza a analizar si lo va a comprar, hasta que lo compra, o bueno, se suscribe si es un servicio, mientras que lo usa, y si lo usa y si vuelve repetidas veces a utilizarlo porque es esa clase de servicio de producto, y mapear todos los momentos en los que el usuario interactúa con el producto, y así vamos a poder ir viendo, ¿no? Bueno, en este paso el usuario no tiene ningún problema, en este paso claramente notamos mucha frustración, en este otro paso el impacto es así. Entonces esto es algo muy útil en esta etapa. Y una vez que entendemos eso, cuáles son todos los problemas o necesidades que tienen nuestros usuarios hoy, también está bueno no solo concentrarnos en los usuarios, sino mirar un poco hacia afuera, ¿no? Mirar, bueno, qué otras soluciones hay en el mercado para estos problemas, qué están haciendo nuestros competidores.
estos clientes que tienen estas frustraciones o necesidades hoy, ¿cómo las están resolviendo? Quizás están usando otro producto de un competidor, ¿no? Entonces está bueno también no solo mirar hacia adentro y hablar con nuestros clientes o potenciales clientes, pero sino también mirar un poco hacia afuera. Sí, acá es donde pueden haber, digamos, no hay una ciencia exacta en este paso en cuánto hay que mirar a los competidores, cuánto hay que mirar hacia adentro. Lo que sí he visto en las conversaciones que tengo con muchos product managers, que solamente mirar a los competidores y copiar lo que hacen no es la mejor idea, porque hacer eso implica que lo que nosotros estamos haciendo es igual que lo que hacen el resto. Y también hay una parte que a veces algunos asumen, que es solamente porque los competidores estén haciendo algo, no significa que eso les esté funcionando. Como nosotros no tenemos las métricas o datos sobre cómo les están yendo en esas funcionalidades de los competidores, no podemos asumir que solamente porque lo tengan significa que les esté generando dinero. Así que acá es donde pondría un punto de advertencia de sí, mirar los competidores, pero no necesariamente copiar lo que hagan o asumir que lo que ellos están haciendo está bien, ¿no? Sí, no, clave eso. Sobre todo, además, porque cuando miramos qué hacen los competidores, obviamente queremos tratar de entender si ellos ya resolvieron el problema o no, o si se acercaron o si están teniendo el mismo problema, pero también el error en el que podemos caer cuando miramos a los competidores es empezar a enfocarnos mucho en la solución. Y nos tenemos que acordar de que este primer diamante es la etapa del problema. Antes de empezar a pensar en la solución, queremos realmente entender bien el problema, ¿no? Y obviamente durante todas las discusiones van a salir ideas de soluciones, está bueno anotarlas en algún lado y olvidarnos por el momento. Y nada, esto me hace acordar mucho también de esto de ver a los competidores y de no pensar en la solución ya, me hace acordar a la típica metáfora de Henry Ford, de que si le hubiese preguntado a sus clientes qué querían, le hubiesen dicho caballos más rápidos en vez de un auto, obviamente, con lo cual es muy importante primero enfocarse en el problema antes de hablar con los clientes o los usuarios para pedirles qué solución quieren, ¿no? Sí, exacto. Y acá lo que vemos es la primera fase, que es el diamante del problema, la primera mitad es ver y conseguir la mayor cantidad de potenciales ideas o problemas que pueden surgir, ¿no? Así que lo que veríamos en este momento es, tendríamos una lista de potenciales problemas o zonas de donde focalizarnos. Podría ser que ciertos canales de marketing nos están generando clientes que no les gusta el producto. Podríamos ver que después de cierta cantidad de tiempo los usuarios dejan de usar la plataforma. Podríamos ver como una lista de más o menos, no sé, 5, 10, 20, un montón de puntos donde entenderíamos cuáles podrían ser algunos de los problemas más claves. Así que acá concluiría como la primera fase del primer diamante del problema, ¿no? Y ahora, Paula, iríamos a converger. ¿Hacia qué convergeríamos ahora? Exacto, ahora viene la segunda etapa de este primer diamante, que es convergente y se llama la etapa de definición, porque lo que queremos es justamente definir cuál es el problema. Viste que habíamos dicho, bueno, que todo este modelo de descubrimiento trata de responder dos preguntas, y la primera pregunta era ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema más importante que tenemos que resolver? Y acá en esta etapa de definición es cuando queremos converger a eso. O sea, hicimos un montón de investigación, hablamos con muchos clientes, miramos a los competidores, entendimos cuáles son las necesidades y frustraciones de los clientes, y tenemos una gran lista, como dijiste, y ahora tenemos que elegir uno, o al menos, bueno, o priorizar, digamos, de alguna forma. Y bueno, la pregunta es ¿cómo priorizar? Y para mí la mejor forma de priorizar es evaluar estos problemas desde tres focos, ¿no? Uno es tratar de definir qué impacto tienen estos problemas relacionados con el objetivo inicial que teníamos, ¿no? Porque van a surgir muchísimos problemas porque ningún producto es perfecto, pero lo que tenemos que hacer es acordarnos de cuál era nuestro objetivo inicial, ¿no? Si vamos al ejemplo de
esta app de idiomas, por ejemplo, habíamos dicho que el objetivo que teníamos era incrementar el engagement. Entonces tenemos que tener eso en cuenta cuando miramos los distintos problemas y tratar de entender qué problemas se relacionan y si solucionáramos esos problemas nos llevarían a alcanzar nuestro objetivo o no, son para otra cosa. Para tangibilizar un poquito este problema de engagement, porque retention y engagement son unos temas que están muy metidos y lo que viene a ser el engagement se podría considerar, por ejemplo, el volumen de uso sobre una aplicación. Por ejemplo, en este caso, con la aplicación de idiomas, lo que podríamos decir es, en promedio vemos que nuestros usuarios usan la aplicación una vez por día. Y el objetivo del ejemplo que estamos yendo es, queremos aumentar para que nuestros usuarios usen 3 veces por día nuestra aplicación, ¿no? Para hacer un poquito más tangible el objetivo. Entonces, no sé, suponete que encontramos 2 problemas distintos. Uno es que es muy caro o muy lento bajarse la aplicación. Y el otro problema es que los usuarios se desmotivan después de una semana y lo empiezan a usar menos. Si nos enfocamos en el primer problema, que bajarse la aplicación es muy caro, muy lento, eso quizás va a hacer que más usuarios se bajen la aplicación, pero no va a hacer que cambie el tema del engagement o de cuánto interactúan, ¿no? Con lo cual ya nos damos cuenta que ese es un problema que quizás es muy grande, pero no nos está acercando a nuestro objetivo. Exacto. Así que lo que tenemos es objetivos claros, identificación de muchos problemas, priorizar los problemas con el primer filtro que vendría a ser el impacto hacia el objetivo claro, ¿no? ¿Y cuáles serían los otros? Bueno, después otro factor para mí muy importante es pensar cuánto valor le trae esto al negocio y cuánto valor le agrega al producto, ¿no? Porque puede haber algunos problemas que si los solucionamos sí están alcanzando el objetivo, pero generan muchísimo costo, por ejemplo, ¿no? No está generando ningún beneficio para el negocio. Con lo cual, quizás resolver ese problema en particular no sería el mejor y va a cambiar la prioridad, ¿no? Y después el tercer factor es que obviamente tiene que ser una forma de resolver el problema que sea factible desde la tecnología, ¿no? Por ejemplo, no sé, habíamos dicho lo de muy lento bajar la app, quizás ya no se puede hacer que sea más rápido por cómo funciona todo el sistema en el que está metido esta app, con lo cual quizás eso no se puede. Es un problema que no podemos resolver hoy por hoy. Sí. Y uno diría, bueno, ¿cómo? O sea, si soy Product Manager, ¿tengo que saber todo esto? O sea, ¿tengo que saber cuál es el objetivo? ¿Tengo que saber cuál es el valor para el negocio? ¿Tengo que saber qué tan factible es? Una de las respuestas es que sí, hay que poder saber interpretar esto, pero también hay que entender que, como habíamos mencionado en el capítulo 1, Product Management es una función que interactúa con mucha gente de la empresa, ¿no? Entonces, tal vez para entender el impacto podríamos hablar con el equipo de ventas o marketing, tal vez para la parte de factibilidad se hablaría con el equipo de ingeniería, ¿no? Entonces, esto es un proceso que en los mejores de los casos, toda esta fase de problema, habría muchas conversaciones con gente del equipo interno también, ¿no? No es que es una persona aislado haciendo su análisis en Word, ¿no? Que la idea es también conseguir información del resto del equipo, ¿no? Pero lo que sí, cuando uno, como habíamos mencionado antes, va avanzando en su carrera, ya sabe a quién preguntar, ya sabe cómo hacer los análisis para poder hacer esa priorización un poquito más rápido y con un poco más de, digamos, más al punto, ¿no? Sí, súper importante creo esto de que no es que el Product Manager lo tiene que resolver todo solo, sino que tiene que saber conseguir la información, tiene que saber hablar con las personas correctas. Y yo incluso diría que hasta aconsejaría cuanto más involucrar a los stakeholders mejor, ¿no? Porque una vez que los stakeholders fueron parte de todo este proceso, por más que uno quizás ya sabe la respuesta, ya se imagina si esto es factible desde la tecnología, porque ya está con este producto hace mucho tiempo y quizás ya uno se imagina la respuesta, pero yo aconsejaría de cualquier forma involucrar a los ingenieros, a los desarrolladores en entender el problema con uno, ¿no? Involucrarlos en este proceso, porque creo que luego después la parte de cuando lleguemos a la solución, o incluso de priorizar el problema y elegir el problema,
es mucho más fácil convencer a todos de que este es el problema que tenemos que resolver si fueron parte del proceso y entendieron qué es lo que fuimos pensando, ¿no? Sí, exacto. Cuando no hay que convencerlos, sino que ya Lo vieron, hablaron y ayudaron a crear esta información. Así que hasta el momento llegamos al punto donde tendríamos que tener un problema priorizado, ¿no? Y ahora empezaría la fase del segundo diamante, que sería la segunda divergencia hacia las ideas, ¿no? ¿Cómo sería esto? Exacto. Entonces acá empezaríamos a meternos un poco, como decís Facu, en el diamante del área de la solución. La primera mitad, otra vez, igual que en la parte del problema, la primera mitad de la solución también es divergente. Entonces, una vez que tenemos el problema, la idea de esta fase es justamente empezar a pensar todas las soluciones posibles que se nos ocurran para este problema. Acá no hay límites, no hay filtros, no hay condiciones. La idea es que, como típico ejercicio de brainstorming, digamos que todas las ideas que se nos ocurran las podamos plasmar. De nuevo, acá la idea es cuantas más mejor, no importa si no sé, esta idea es muy cara, esta idea es muy lenta, en este momento no importa. Y también, como decíamos en la fase anterior, esta fase, de nuevo, no es que el Product Manager tiene que pensar todas estas soluciones solo, la idea es involucrar a desarrolladores, involucrar a diseñadores, y sí, involucrar de nuevo a todos los stakeholders que nos pueden ayudar a pensar en soluciones. Y ¿qué se hace en esta etapa? Bueno, como dijimos, es brainstorming, pero cuanto más podamos plasmar esas ideas en algo concreto, mejor. Y creo que lo más útil en esta etapa es hacer quizás mockups de la solución, si estamos hablando de una página web. De nuevo, no hace falta que esté la página web, con que esté dibujada con papel y lápiz, alcanza, o lo que se llaman storyboards, que es también dibujar un poco las etapas por las que pasaría el usuario, ¿no? El usuario primero va a hacer esto, después va a hacer esto y después va a hacer esto. Entonces tratar de plasmarlo en papel lo más posible. Sí, entonces usando el ejemplo de nuevo de la aplicación para aprender idiomas, dijimos que tenemos el objetivo financiero, que es incrementar las ventas, que lo convertimos en un objetivo de producto, que es incrementar el uso diario de nuestros usuarios, y vinimos a esa parte donde tuvimos vimos muchos lugares donde podría haber problemas, ¿no? Y supongamos que dijimos, bueno, nosotros queremos incrementar de un uso diario a 3 veces, usarlo 3 veces por día, y que vimos que uno de los problemas más importantes es que nuestros usuarios se aburren o que no pueden llegar a progreso a pasar del nivel 1, ¿no? Y tenemos muchas ideas digamos, ahí lo que hemos llegado es a que tenemos un problema definido y ahora estamos en la primera fase de ideación donde decimos, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, podemos hacerlo al nivel más fácil, podemos cambiar los colores, podemos darles algún tipo de premio, o sea, tendríamos como muchas ideas, ¿no? De cómo solucionarlo. Y ahora, ¿cómo haríamos para decir, bueno, perfecto, tenemos muchas ideas, todo muy bien, de ideas desde cambiar colores hasta cambiar toda la aplicación? ¿Cómo haríamos para ver cuál sería la idea que más impacto puede tener a nuestro objetivo, a llegar a que los usuarios lo usen 3 veces por día? ¿Cómo haríamos para saber cuál es la idea clave? Exacto, muy buena pregunta, que nos lleva a la última etapa de este doble diamante, que es la etapa de convergencia de la zona de la solución, que habíamos dicho que es la etapa de validar un poco. Y también, como habíamos dicho al principio, teníamos estas dos preguntas, una era cuál es el problema y la otra es cuál es la mejor forma de resolver el problema. Y esta es la etapa en que respondemos esa pregunta. Entonces, tenemos todas estas ideas que se nos ocurrieron en la etapa anterior y ahora tenemos que seleccionar una. O dos, pero hay que priorizar, de nuevo. No necesariamente seleccionar una sola. Pero la mejor forma para mí de seleccionar cuál es primero empezar a priorizar todas estas ideas en base a impacto versus esfuerzo. De nuevo, a veces es difícil saber justamente porque todavía estas soluciones no existen en la realidad, con lo cual no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto o cuál va a ser el esfuerzo que nos va a llevar a desarrollarlas, pero de nuevo, esto es involucrar a todos los stakeholders y tratar de obtener de parte de los desarrolladores cuál sería el esfuerzo, de parte de marketing o ventas, cómo ven el impacto de esta solución,
o ir a nuestra propia data, ¿no? Y ver cuál sería el impacto de esta solución. Solamente para poder priorizar las ideas, porque nunca hay recursos o tiempo para desarrollarlas todas, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, con esto de impacto versus esfuerzo, con este análisis, podemos priorizar las ideas y saber cuáles serían las que les ponemos más fichas, digamos, ¿no? Las que pensamos que van a tener más éxito en alcanzar ese objetivo inicial que teníamos. Bueno, y de nuevo, esta es la etapa en la que una vez que seleccionamos esa idea, lo que hay que hacer es validarla, ¿no? Entonces empezamos a prototipar un poco. Si es algo físico, podemos hacer un prototipo, por ejemplo, no sé, mi trabajo anterior, que era un filtro de agua, que era algo que se pone en la cocina. Creo que el primer prototipo que hicimos era con una caja de cartón, incluso. Después el segundo prototipo era un poco una caja de cartón y una bomba que sacaba agua de una botella de agua mineral. O sea, cosas así súper básicas, pero para testear estas hipótesis que tenemos, ¿no? De nuevo, si estamos hablando de un producto digital, puede ser como, sí, 2 o 3 pantallas de una página web o de una app que no tengan mucha funcionalidad. Y también están todos estos métodos que quizás escucharon hablar, por ejemplo, lo que se llama Wizard of Oz o el Mago de Oz, que es básicamente cuando el cliente piensa que esto está funcionando todo de forma automatizada, pero en realidad en el background uno lo está haciendo todo manualmente, ¿no? Y quizás vieron el típico video gracioso de la máquina de café, en el cual la persona aprieta los botones, pero hay una persona metida dentro de la máquina de café preparando el café. Eso sería un poco Mago de Oz. O después quizás también está lo que se llama el Factor Test, que es cuando uno quiere saber si esto va a funcionar o no, y lo pone quizás en la página web para que el cliente lo elija, y después de que lo elige se le dice, bueno, no, esto en realidad es una feature que está por venir, pero todavía no existe, pero uno ya con eso se ve si hay interés, si el usuario va a hacer clic en esto, por ejemplo. O otra forma es hacer A/B testing, en el cual sí hacemos un cambio y testeamos, hacemos el mismo test con el mismo producto que solo tiene un cambio y vemos si realmente hubo más engagement o no. Entonces verificamos si esta sería una solución que podría funcionar. Pero hay muchísimas formas de hacer esto. Lo importante es que tratemos de tener un prototipo y de testear en condiciones lo más reales que se puedan, pero también de la forma más fácil y rápida posible, ¿no? Porque obviamente no vamos a desarrollar todo el producto para ver si esta era la solución. Esa es la idea, test fáciles. Sí, acá es un momento donde me gustaría comentar algunos de los errores más comunes que he visto a la hora de pensar en prototipos. Porque acá hablamos, bueno, tenemos la idea y hay que validar, hay que iterar, hay que hacer prototipos, ¿no? Y la gente a veces hace lo que le sale. Y acá una de las formas que he empezado a pensar sobre cómo elegir el prototipo más clave y cómo generar la información que más sea útil, empieza con entender algunas suposiciones de las ideas, ¿no? Por ejemplo, si hay una idea que decís, bueno, ¿por qué no usamos una nueva funcionalidad, ¿no? Podríamos... con esa nueva funcionalidad lo que tenemos es 2 factores, como hemos mencionado, si es factible y si puede agregar valor al usuario, ¿no? Entonces, para hacer un prototipo, de ver si es factible, el prototipo puede ser un prototipo técnico. Puede ser algo que los usuarios ni siquiera vean, porque es un prototipo que lo puede hacer el equipo de ingeniería para ver si la funcionalidad técnicamente se puede construir. Y esto te puede dar... Esto es considerado un prototipo y información a que sí se puede realizar. Y también se puede hacer un prototipo más de valor agregado como el ejemplo que le había mencionado Paula sobre, bueno, ¿por qué no pretendemos que esta nueva funcionalidad está disponible y vemos si la gente está dispuesta a hacer clic o comprarla, ¿no? Entonces vemos que por cada idea no es que exista el prototipo perfecto, sino existen varias formas de crear un prototipo que te responda a las preguntas claves de esa idea, ¿no? Acá es un tema que tal vez hasta podremos hacer un podcast entero de cómo validar, cómo priorizar las ideas, cómo generar los supuestos y cómo elegir las pruebas a hacer, ¿no? Porque uno podría estar, si no, meses y meses probando y
consiguiendo información sobre cuál es el mejor producto o cuál es la mejor función o cuál es la mejor idea, pero a un momento hay que tomar una decisión, implementar, ¿no? y desarrollar el producto. Así que esta es una de la parte clave que mientras uno más experiencia tenga en Product Management, va a ver que va a poder seleccionar mejor qué tipo de prueba hacer para que te dé el mejor, digamos, retorno de inversión por el esfuerzo utilizado para ese tipo de prototipo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, también, bueno, esto de testear y de validar el prototipo y también esto de, bueno, llegamos como a esta última etapa, ¿no? Y de la forma que lo explicamos quizás parece un proyecto súper lineal, un proceso súper lineal y bueno, que obviamente en realidad no lo es. El proceso de desarrollo del producto en la realidad es un proceso muy caótico, ¿no? Y uno no va de forma súper lineal y prolija por estas 4 etapas, sino que es un proceso iterativo en el que uno siempre puede volver a la etapa anterior, por ejemplo. Si uno está en la etapa, en la última parte del diamante y al testear una de las soluciones no pudo validar que eso va a funcionar para alcanzar el objetivo, prueba otra solución y tampoco. Bueno, quizás hay que volver a la parte divergente en la cual estuvimos haciendo brainstorming. O mismo en la parte de brainstorming, de idear soluciones, no se nos ocurre ninguna solución o las soluciones son todas extremadamente complejas. Probablemente lo que pasó ahí es que no entendimos bien el problema o no lo elegimos bien, con lo cual también se puede volver al diamante inicial, al área del problema, ¿no? Y sí, es un proceso muy iterativo en el cual uno puede ir y venir las veces que sea necesario. Ujú. Así que vimos cómo se divide las dos partes del proceso de descubrimiento de producto, entre la primera fase más de focalizarse en el problema, la segunda en la parte de las ideas, y terminamos con ideas priorizadas, probadas, con prototipos, con datos. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué viene después de tener las ideas ya priorizadas? Bueno, una vez que uno eligió el problema y tiene una solución, o más de una que validó que funcionaron, ahí es donde quizás se cierra un poco este diagrama de doble diamante de esta primera etapa que dijimos de descubrimiento, discovery. Y ahí ya pasaríamos a la segunda fase, que es la fase de delivery o de desarrollo, donde uno ahí sí ya sabe lo que quiere hacer, y empieza a desarrollar propiamente esta solución. Y en realidad depende mucho también del tipo de empresa, si es una empresa grande o quizás una startup, un emprendimiento propio, o si estamos hablando de un producto muy complejo o no, pero quizás si es un producto que ya está muy establecido, quizás en la parte de definición del problema uno ya incluso escribió cuáles eran los requerimientos, ¿no? Cuáles eran los requerimientos que tendría que tener esta solución para solucionar el problema, entonces ya está todo muy claro. También puede ser que eso no haya pasado, entonces cuando empezamos la etapa de delivery empezaríamos con eso. Pero nada, me parece que vamos a hacer un capítulo específico solo para hablar de la etapa de delivery, porque sí, también podemos estar hablando de esto un montón de tiempo. Sí, ahí en la fase de delivery donde vamos a hablar un poco más sobre lo que muchas personas tal vez ya hayan escuchado, como es el Scrum, Ágil, como mencionaste, requerimientos, historias de usuario y más el detalle de aplicación. Así que por ahora hemos visto todo el proceso de descubrimiento y eso vimos la teoría. Específicamente con el ejemplo de la aplicación para aprender idiomas, ¿no? Donde vimos que el problema inicial era cómo incrementar las ventas, después vimos cómo convertimos eso en una métrica de producto, de cómo hacer que nuestros usuarios usen más frecuentemente esa aplicación, fuimos a investigar cuáles podrían ser los problemas de esta aplicación, ¿no? Convergimos en una de los problemas que vimos, que los usuarios se aburren o no son capaces de pasar de nivel 1, exploramos muchas ideas que podrían ser desde nuevas funcionalidades hasta nuevos colores, hasta nuevos desafíos, y convergemos de nuevo en una de las ideas a probar y con eso ya tenemos una lista
ideas que ya hicimos prototipos, ya conseguimos datos sobre cuáles serían las mejores ideas a solucionar, a implementar, y ahí es donde pusimos pausa, donde de la priorización de la lista priorizada de ideas a la implementación formal en el producto, viene la fase de delivery, de implementación de la funcionalidad, que vamos a ver en un capítulo más adelante. Así que cubrimos la teoría, ¿no? Sí, y bueno, nada, o sea, usamos un ejemplo muy básico con esto de idiomas, pero ya en los capítulos siguientes, quizás hablando con más personas y teniendo ejemplos un poco más concretos de la vida real, les vamos a ir mostrando ejemplos un poco más, quizás más complejos, y siempre lo vamos a estar relacionando con este proceso. Así que, nada, esperamos que lo hayan entendido, esperamos que les haya sido útil, y cuéntenos si hay preguntas, cuéntenos qué les pareció, cuéntenos si alguno de los temas de los que hablamos quieren saber un poco más, y hacemos un capítulo más específico de eso. Sí. Así que concluimos ahí. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Agradecemos también a la audiencia que nos da su feedback cada capítulo, y intentamos hacerlo mejor y mejorar cada episodio más. Así que si hay algún tema que quieren escuchar, más comentarios que nos quieran pasar, agradecemos cualquier información, y hasta la próxima. Hasta la próxima.